Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y bueno, a veces también, momentos un poquito más serios. Hoy precisamente vamos a adentrarnos en un tema que ha sacudido a la prensa del corazón en Turquía y que, obviamente, ha llegado hasta nosotros, los supuestos problemas familiares de la queridísima Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkenci o Mi hogar, mi destino. Han surgido rumores, titulares alarmantes y, lo más impactante de todo, unas declaraciones de la propia Demet entre lágrimas que han dejado a todos boquiabiertos. Vamos a analizar qué está pasando realmente, qué se dice en los medios turcos y, sobre todo, vamos a intentar descifrar la verdad detrás de todo este drama. Antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el nombre de Demet Özdemir ha estado en boca de todos últimamente, pero no precisamente por un nuevo proyecto o un logro profesional. No, esta vez el foco está puesto en su vida personal, específicamente en sus relaciones familiares. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, aparentemente crípticas, que algunos interpretaron como indirectas dirigidas a algún miembro de su familia. Luego aparecieron unas fotos de Demet visiblemente afectada, saliendo de una reunión, al parecer, bastante tensa. Y finalmente la bomba, una entrevista donde, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, Demet admitió estar atravesando un momento difícil en el ámbito familiar. Claro, estas declaraciones no hicieron más que alimentar la especulación. ¿Qué tipo de problemas familiares podría estar enfrentando Demet? ¿Se trata de un conflicto con sus padres? ¿Con sus hermanos? ¿O quizás algo relacionado con su reciente matrimonio? Las teorías son muchas y variadas y la prensa turca, como es de esperar, se ha encargado de explotarlas al máximo. Algunos medios apuntan a una posible disputa económica. Se dice que Demet, gracias a su éxito en la televisión, ha acumulado una considerable fortuna, y que esto podría haber generado envidia o resentimiento en algún miembro de su familia. Otros, en cambio, sugieren que el problema radica en diferencias irreconciliables en cuanto a valores o estilos de vida. Se sabe que Demet es una mujer independiente, que ha luchado por sus sueños y que ha construido su propia carrera desde cero. Quizás esta independencia no sea del agrado de todos en su familia. También se ha rumoreado sobre posibles desacuerdos relacionados con su matrimonio. Recordemos que Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, en una ceremonia que fue todo un evento mediático en Turquía. Aunque al principio todo parecía idílico, algunos medios han insinuado que la relación de Demet con la familia de Oğuzhan no es tan fluida como aparenta. Incluso se ha hablado de celos y de intromisiones por parte de la suegra de Demet. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones basadas en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas. La verdad es que solo Demet y su familia saben lo que realmente está pasando. Sin embargo, las declaraciones de la actriz, aunque escuetas, son lo suficientemente claras como para indicar que efectivamente algo no anda bien. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una persona muy querida y respetada en Turquía. Su talento, su carisma y su cercanía con el público la han convertido en una de las actrices más populares del país. Por eso, verla sufrir, verla llorar, ha generado una gran ola de solidaridad y apoyo por parte de sus fans. Las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo y de buenos deseos para Demet, instándola a mantenerse fuerte y a no rendirse ante las dificultades. Y es que al final, todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestras familias. Las relaciones familiares son complejas, a veces conflictivas, y requieren de mucho esfuerzo, paciencia y comprensión para mantenerlas sanas y armoniosas. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que sucede dentro de una familia hasta que lo vive en carne propia. Lo que sí podemos hacer es mostrar nuestro apoyo a Demet en este momento delicado. Podemos enviarle mensajes de cariño, expresarle nuestra admiración y recordarle que no está sola. Porque al final, el cariño y el apoyo de los fans pueden ser una gran fuente de fortaleza en los momentos más difíciles. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Es difícil predecir cómo se resolverán los problemas familiares de Demet.
Lo más probable es que, como cualquier familia, necesiten tiempo y espacio para dialogar, para entenderse y para encontrar soluciones que beneficien a todos. Quizás necesiten la ayuda de un terapeuta familiar o de un mediador para facilitar la comunicación y resolver los conflictos de manera constructiva. Lo importante es que Demet se rodee de personas que la quieran y la apoyen, que le brinden un hombro para llorar y un oído para escuchar. Que no se sienta presionada a revelar detalles de su vida privada, que respete sus propios tiempos y que se centre en su bienestar emocional. Y nosotros, como espectadores y seguidores, debemos respetar su privacidad y evitar alimentar el morbo y la especulación. Recordemos que Demet es una persona real, con sentimientos y emociones, y que merece ser tratada con respeto y consideración. En conclusión, la situación actual de Demet Özdemir es un recordatorio de que incluso las celebridades más exitosas y aparentemente perfectas tienen problemas y desafíos en sus vidas personales. Que la fama y el dinero no son garantía de felicidad y que las relaciones familiares pueden ser complicadas y dolorosas. Lo importante es aprender a afrontar estos desafíos con valentía, con honestidad y con el apoyo de las personas que nos quieren. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor la situación actual de Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que he compartido aquí son rumores e informaciones provenientes de la prensa turca, y que la verdad absoluta solo la conocen Demet y su familia. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué consejo le darían a Demet en este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero, esperen. No se vayan todavía, porque vamos a profundizar aún más en este tema. Quiero explorar las diferentes aristas de esta situación, analizar las posibles causas de los problemas familiares de Demet, y sobre todo, hablar de la presión que sufren las celebridades por mantener una imagen perfecta ante el público. Empecemos por analizar las posibles causas de este conflicto familiar. Como mencioné antes, los rumores apuntan a una disputa económica. Y es que, seamos honestos, el dinero suele ser una fuente de problemas en muchas familias. Cuando alguien acumula una gran fortuna, como es el caso de Demet, es inevitable que surjan envidias, resentimientos y, en algunos casos, hasta demandas legales. Quizás algún miembro de la familia de Demet siente que no ha recibido una parte justa de su riqueza, o que Demet no está siendo lo suficientemente generosa con ellos. Pero también podría tratarse de un problema de valores o de estilos de vida. Demet es una mujer moderna, independiente y exitosa, que ha roto moldes y que ha desafiado las expectativas sociales. Quizás esta forma de ser no encaja con las ideas tradicionales de su familia, o quizás genera conflictos con sus padres o con sus hermanos, que tienen una visión diferente del mundo. Además, no podemos descartar la posibilidad de que el matrimonio de Demet haya generado tensiones en su familia. Recordemos que en muchas culturas, la familia política juega un papel muy importante en la vida de una pareja. Y a veces las diferencias culturales, las expectativas familiares y las intromisiones de la suegra pueden generar conflictos y tensiones que terminan afectando la relación. En este caso, los rumores apuntan a una posible mala relación entre Demet y la familia de su esposo, Ozan Kok. Se dice que la suegra de Demet es una persona muy controladora y que no aprueba la forma en que Demet lleva su vida. Incluso se ha hablado de celos por la fama y el éxito de Demet. Pero más allá de las posibles causas de este conflicto, lo que me parece importante destacar es la presión que sufren las celebridades por mantener una imagen perfecta ante el público. Las estrellas de cine y televisión son vistas como modelos a seguir, como personas perfectas que lo tienen todo: fama, dinero, belleza y éxito. Y esto genera una enorme presión por mantener esa imagen impecable, por ocultar sus imperfecciones y por evitar cualquier escándalo que pueda dañar su reputación. Demet Özdemir, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con esta presión a lo largo de su carrera. Ha tenido que sonreír ante las cámaras, incluso cuando se sentía triste o deprimida.
Ha tenido que fingir que todo estaba bien, incluso cuando su vida personal estaba hecha un caos. Y esto, a la larga, puede generar un enorme desgaste emocional y afectar su salud mental. Por eso me parece tan valiente y honesto que Demet haya admitido públicamente que está atravesando un momento difícil en su vida familiar. Al hacerlo, ha demostrado que es una persona real, con problemas y emociones como cualquier otra. Y ha enviado un mensaje muy importante a sus fans: que no se dejen engañar por las apariencias, que detrás de la fama y el éxito hay personas que sufren, que lloran y que tienen problemas como todos nosotros. Creo que es fundamental que como sociedad empecemos a ser más comprensivos y empáticos con las celebridades. Que dejemos de exigirles perfección y que les permitamos ser vulnerables y mostrar sus emociones sin miedo a ser juzgados. Que recordemos que detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos y emociones, que merecen ser tratadas con respeto y consideración. En el caso de Demet Özdemir, creo que lo más importante es que se rodee de personas que la quieran y la apoyen, que le brinden un hombro para llorar y un oído para escuchar. Que se centre en su bienestar emocional y que no se sienta presionada a revelar detalles de su vida privada. Que se tome el tiempo necesario para resolver sus problemas familiares y que no se deje afectar por los rumores y las especulaciones de la prensa. Y nosotros, como sus fans, podemos mostrarle nuestro apoyo enviándole mensajes de cariño, expresándole nuestra admiración y recordándole que no está sola. Podemos respetar su privacidad y evitar alimentar el morbo y la especulación. Podemos demostrarle que estamos a su lado, no solo en los momentos de éxito y alegría, sino también en los momentos de dificultad y tristeza. En definitiva, la situación actual de Demet Özdemir es un recordatorio de que todos, famosos o no, tenemos problemas familiares en algún momento de nuestras vidas. Que las relaciones familiares son complejas y a veces conflictivas, pero que también son una fuente de amor, apoyo y fortaleza. Que lo importante es aprender a afrontar estos desafíos con valentía, con honestidad y con el apoyo de las personas que nos quieren. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero invitarlos a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. ¿Cómo están sus vínculos con sus padres, sus hermanos, sus hijos? ¿Hay algún conflicto o tensión que necesite ser resuelto? ¿Están dedicando suficiente tiempo y atención a sus seres queridos? Recuerden que la familia es uno de los pilares más importantes de nuestra vida. Que es fundamental cultivar relaciones sanas y armoniosas con nuestros seres queridos. Que el amor, el respeto y la comunicación son las claves para mantener una familia unida y feliz. Así que los invito a que hagan un esfuerzo por mejorar sus relaciones familiares, por perdonar viejas heridas, por expresar sus sentimientos y por demostrar su cariño a sus seres queridos. No esperen a que sea demasiado tarde para decir te quiero o lo siento. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la familia es lo más importante. Ciao.